A diferencia de la que las personas piensan, lo que les acerca a la transformación digital, no es comprar equipos nuevos o software nuevos, etcétera. Es reorganizar todo enfocado en los proyectos digitales e implementarlos en las empresas para llegar tanto al cliente interno como al cliente externo. Entonces, el día de hoy vamos a conversar cómo la transformación digital, cómo los procesos de comunicación, cómo la solidaridad de las empresas están afrontando la cuarentena que estamos viendo por efecto del COVID-19 o el llamado coronavirus. Y nos vamos a enfocar básicamente en el caso Túnel. Estoy con Natalia Pedrosa, que se encarga del tema de marketing y contenidos y el Growth Hack en la empresa. Ella está basada en Cambridge y nos encontramos también con mi amigo Carlos Sierra, que es el CEO de la empresa. Los tres estamos basados en Boston y vamos a conversar acerca de estas oportunidades y situaciones que tienen que ver con la transformación digital, la comunicación y también el storytelling, que va ligado mucho al tema de la solidaridad. Le doy la bienvenida a Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Gusto de tenerte en mis podcasts. Hola Juan Carlos, muchas gracias por invitarnos. No, genial. Carlos, ¿cómo estás? Gusto de tenerte nuevamente. Juan, el gusto es nuestro. Gracias también por invitarnos y por regalarnos este espacio. Claro que sí. Comencemos. Natalia, he venido leyendo mucho acerca de los artículos que estás presentando en el tema en Túnel y hay muchas cosas que estamos enfrentando durante el tema de la pandemia. Según un artículo que tú has publicado, 3 retos de transformación digital y cómo afrontarlos durante la cuarentena, aparte que mencionas el tema de los conceptos, si bien es cierto, hay muchas empresas, sobre todo latinoamericanas, que están en el proceso de la digitalización, ¿no? ¿Cuáles tú consideras y compartes con nuestros oyentes que son estos 3 factores fundamentales para poder llegar mucho más a esto? Sí, bueno, Juan Carlos, yo creo que de acuerdo a una cantidad de estudios que hemos visto y en la evolución que han tenido las empresas desde los últimos años, hemos visto que cada empresa cada vez más se quiere transformar y han invertido un montón de tiempo, no solo en educar el personal en cuanto a transformación digital, sino a ahondar los esfuerzos en tecnología para hacerlo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que existen 3 barreras de las empresas al hacerlo y de eso es lo que habla un poco mi artículo. ¿Y cuáles son esas barreras? Bueno, identifiqué 3 barreras, son las que he visto que se han dado con más frecuencia dentro de las empresas latinoamericanas. La primera es la falta de información en la toma de decisiones. Ahorita esa toma de decisiones se pone aún cada vez más difícil, dado que la empresa no tiene la facilidad de hablar con sus clientes, de hablar con sus proveedores cara a cara, y todo se está manejando de forma remota. Entonces, existe una necesidad trascendental en el hecho de tener los datos suficientes y la información para tomar esas decisiones adecuadamente. Ahora, este tema del distanciamiento social, pues, nos expone no solamente a una comunicación profesional, a una comunicación no profesional, a la seguridad de los datos y cómo comunicarnos vía remota con nuestros colaboradores. Carlos, ¿tú qué opinas acerca de estos 3 factores? Sí, pues yo creo, y esto es un tema de discusión permanente en el equipo Túnel. Yo creo que esto que está ocurriendo es una llamada que están teniendo la mayoría de empresas en la mayoría de industrias para repensar y en algunos casos acelerar sus esfuerzos de transformación digital. Muy alineado con Natalia, yo creo que efectivamente hay retos que muchas de estas compañías están viviendo, pero todo esto que está ocurriendo realmente está ayudando a que todo el mundo sea más creativo, las compañías empiecen a buscar nuevas alternativas y empiecen rápidamente a experimentar con lo que les pudiera funcionar. Entonces eso es lo que estamos viendo realmente allá afuera. Compañías que están por primera vez saltando al agua, como decimos en Latinoamérica,
y empezando a perder un poco el temor a experimentar. Natalia, en el problema número 2 que tú enfocaste es la falta de canales de comunicación con las diferentes unidades de negocio. Cuando la gente está trabajando en forma remota, obviamente las unidades de negocio ya no se centran solamente en un espacio físico. Entonces la unidad de negocio puede ser, ¿qué te digo?, en Bucaramanga, una unidad de negocio puede ser aquí en Cambridge o en Lima, Perú. Entonces, ¿cómo crees tú que deberían implementarse una buena herramienta de comunicación, en este caso como Túnel? Sí, Juan Carlos, hemos visto que las empresas frente a la que estamos viviendo corrieron a implementar tecnologías de manera improvisada para de pronto tratar de compensar un poco el hecho de estar de manera remota y acudieron a herramientas que no resultan ser las más apropiadas. No sé si sabes, pero hay empresas que se dedican a coordinar a sus trabajadores por medio de WhatsApp y puede que funcione claro. Dentro de equipos pequeños, pero no me imagino a grandes multinacionales haciéndolo a través de WhatsApp. La cantidad de grupos que se forman, los inconvenientes en tratar de manejar las conversaciones. Entonces, creo que el estar remoto se presta como oportunidad para generar ideas y crear canales de comunicación con herramientas que sean apropiadas, diferentes a las que normalmente usamos como para comunicarnos con familia o amigos. Claro, no, estoy completamente de acuerdo contigo porque, por ejemplo, si de por sí ya el WhatsApp vamos a decir, te satura, tú te imaginas la extremada comunicación que estamos teniendo ahorita a través de ese canal, pues tenerlo también en paralelo con los colaboradores creo que no va a la mano. Por eso se tiene que utilizar una herramienta profesional. Voy a continuar contigo, Natalia. Uno de los temas en el coronavirus, en la pandemia que estamos viviendo, ha sido el tema del supply chain. La cadena de suministro se ha habido dada de manera se ha hecho una disrupción muy fuerte. Uno de los problemas también es la cadena de suministro desconectada de la empresa a las que sirven. ¿Qué opinión te merece el tema de las cadenas de suministro y la comunicación, en este caso, de manera que estamos teniendo con las herramientas a la mano? Como esta, como Túnel, como las otras que hay. Sí, digamos que de hecho uno de nuestros clientes, Fruana, tiene una cadena de suministro bastante extendida. Ellos controlan a sus camiones, no solo dentro de Bogotá y el resto de Colombia, sino en México, dentro de Ciudad de México y en Brasil, conectando los camiones que transportan su fruta desde ciudades como Sao Paulo, por ejemplo. Claro. Entonces, el hecho de estar remotos, necesitan una herramienta como Túnel que les permita mantener ese control sin importar dónde se encuentre esa torre de control de Fruana o esa torre de control del resto de clientes que puedan tener. La cadena de suministro de cualquier empresa hoy en día está bajo tensión porque pues se están viendo obligados no solo a una subida en su demanda, sino en la falta como de control que podría ejercer alguien desde la oficina, por ejemplo. Eso me lleva a preguntarle a Carlos. Carlos, tú tuviste obviamente contacto iniciales con Frubana, que es una excelente compañía colombiana, pero creo que tiene también acá en Estados Unidos, pero de fundador colombiano. Cuéntame esa experiencia de pasar de conectar el campo con los restaurantes. Eso me pareció una excelente idea, iniciativa para poder solucionar el tema del suministro de cosas para que la gente comience a trabajar. Sí, bueno, Frubana, y aquí no puedo hablar mucho porque en términos generales Frubana es una compañía fascinante y no me siento con la responsabilidad de conocer al detalle su negocio. Sin embargo, ellos son muy buen ejemplo de una empresa que está queriendo generar un impacto importante en la cadena de suministro del negocio de alimentos en Latinoamérica. En algunos países como Estados Unidos, ese negocio está de alguna forma consolidado. Hoy algunas grandes compañías tienen control sobre las cadenas de suministro de alimentos. Sin embargo, en Latinoamérica es un negocio supremamente fragmentado. Todavía existen miles o quizás decenas de miles o cientos de miles de pequeños empresarios que surten a los pequeños negocios todos los días. Cada uno lo hace a su escala y con las limitaciones que su tamaño les genera. Frubana quiere cambiar eso y Frubana básicamente está trabajando, apoyándose en tecnología, creando esta red de distribución masiva para poder llegarle a cada vez más restaurantes y cada vez más ahora con los cambios del coronavirus a más empresas y otro tipo de clientes. Lo que nosotros apreciamos muchísimo de un aliado como Frubana, porque más que un cliente es un verdadero aliado que nos ha ayudado a descubrir una cantidad de oportunidades para el producto, es que compañías como Frubana son el perfecto ejemplo de una compañía moderna que utiliza tecnología de forma intensiva para conectar una nueva generación de
personas que están allá afuera, una nueva generación de trabajadores que están allá afuera, hoy día utilizando su celular para sobrevivir. Estamos hablando del señor conductor en Ciudad de México que se levanta a las 3 de la mañana, toma su camión, toma su celular muy bien cargado y a partir de ahí empieza una jornada del día a día que termina a las 4 de la tarde, que le permite luego ver a sus hijos y ayudarles con las tareas, porque utiliza tecnología durante todo el día para poder hacer el trabajo que antes quizás le tomaba mucho más tiempo. Entonces, es una historia muy, exacto, es una historia muy bonita de cómo la tecnología funciona y pues yo me le quito el sombrero a Fabián, a Miguel, a los fundadores de Fruana, a Andrés, a todo el equipo, porque realmente están en un negocio muy complejo, con una cantidad de retos, pero con una energía y un entusiasmo enorme de querer cambiar el status quo. No, y definitivamente una de las cosas que yo he estado observando es eso, y trabajando en el tema de la comunicación que está haciendo Frubana, pero me voy ahora con Natalia, justamente para seguir con el tema de Frubana como caso de estudio ligado con Túnel. Una de las cosas, Natalia, que se está viendo en el mundo entero en temas de que estamos enfrentando el tema del coronavirus, es el tema de la solidaridad. En un artículo que tú has publicado en LinkedIn acerca de la solidaridad, las historias de las que decidieron enfrentar al COVID ayudando a otras o entre ellas, mencionas muchos ejemplos muy bonitos, que vamos a terminar sobre todo con azucareros, que es el tema de las cervecerías que se unen, y hay uno muy muy bueno del Hospital San Francisco de Villa Leyva. Y una de las cosas que Túnel está ofreciendo por el tema de coronavirus es sin costo alguno por el momento para poder ir solventando o ir ayudando a la comunicación más efectiva. Cuéntanos un poco acerca de este excelente reto que están ustedes haciendo enfocados en la solidaridad, que en estos momentos es lo más importante. Sí, bueno, ahora que lo mencionas, voy a contarte un poco de mi proceso creativo y de cómo llegamos a contar esa historia tan bonita de Villa de Leyva. La forma en la que yo creo historias es, yo, digamos, tomo inspiración de cosas que veo y vi dentro de las noticias que muchas empresas, dado la situación en la que nos encontramos por el coronavirus, empezaron a ponerse la camiseta y a contribuir como más podían, ya sea con dinero, donaciones, poniendo a disposición sus activos para que las personas pudieran acceder a alcohol o a baños, cosas muy básicas que uno pensaría o quedaría ya como por dadas. Uh-huh. Yo tomé, digamos, esa inspiración o ese mensaje y me di cuenta que podíamos también contar una historia de parte nuestra. Carlos aquí hace como un mes y medio decidió también ponerse la 10 y decir que Túnel iba a estar gratis para todas las entidades públicas y privadas que requirieran coordinar a sus equipos con la ayuda de Túnel. Y casualmente el primer hospital que nos contactó fue el Hospital San Vicente de Villa de Leyva. Entonces, este hospital para mí es algo especial porque cuando estaba viviendo en Colombia, yo solía visitar esa ciudad o ese municipio. Es un municipio muy pequeñito, pero muy turístico en Colombia, y ellos son famosos por tener la Virgen del Carmen, y era la Virgen a la que yo le iba a rezar para poder venir aquí a trabajar en Estados Unidos, y lo logré. Entonces es muy simbólico el hecho de que hayan sido los primeros en contactarnos y que se estén conectando ahorita con Túnel. Claro, y nada es por casualidad. Y justo ahora mismo estoy leyendo. Yo creo que siempre las empresas tenemos que tener el lado humano y solidario con nuestro vivir a diario. Carlos y Natalia, les pregunto algo. ¿Qué es el Superbot de autodiagnóstico de coronavirus que está Túnel ofreciendo de manera gratuita? Yo primera vez que lo escuché, porque yo normalmente conocía el bot que ustedes trabajan, pero ¿qué es el Superbot de autodiagnóstico? Porque aquí incluso veo hasta las fotos, todo que han publicado. Cuéntenos un poco, no sé si Carlos o Natalia quiere enfatizar un poco más de esto. Si quieres, yo meto ahí la cucharada. Pues sí, primero, nosotros hicimos un alto en el camino hace algunas semanas, Juan Carlos, cuando el equipo nos sentamos a pensar cómo podíamos ayudar. Yo creo que hay momentos en la vida de las compañías en donde hay que hacer este tipo de reflexiones. Claro. Y en el caso nuestro, nuestra motivación realmente es la de ver cómo nuestra tecnología puede ayudar en estos momentos tan difíciles para tantos países, tantas familias.
tantas empresas. Entonces, ese alto en el camino fue una muy buena oportunidad para ver cómo nuestra solución de comunicación y de productividad podía servir como una herramienta útil para diferentes tipos de compañías en estos momentos difíciles. Y encontramos que después de muchas investigaciones y de muchas conversaciones y llamadas, que cada vez más entidades de salud estaban teniendo problemas de capacidad y de capacidad no solo hospitalaria, de camas y de espacio para poder atender la demanda de enfermos, sino también de capacidad de atención y de información, de poder suministrarle suficiente información a sus pacientes, a los familiares de los pacientes y a la ciudadanía en general. Entonces nos embarcamos en una cruzada de salir allá afuera y enviar el mensaje, bueno, quiénes quisieran o a quiénes podemos apoyar o quiénes quisieran ser apoyados con tecnologías como la nuestra. Encontramos, como decía Natalia, a hospitales, encontramos a entidades de salud territoriales, encontramos a alcaldías, digamos que a líderes o a entidades de salud de alcaldías, a gobernaciones, y todos los días hemos estado en una especie como de tren que no para, de Sin conversaciones, de implementaciones ya, de puestas en marcha. Esta mañana hablábamos con un hospital Natalia, en Girardota, Antioquia, por Girardot y ejemplo. Antioquia. Un municipio relativamente pequeño, 57,000 habitantes en uno de los departamentos de Colombia más pujantes. Y nos dábamos cuenta también del valor que esto tiene. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que hacemos? Hoy estamos ayudando a estos restaurantes, a estos hospitales y a estas entidades de salud a comunicarse con sus pacientes. Estamos evitando que tengan que, en algunos casos, visitar el hospital, sino que se pueden atender de forma remota. Esta atención y esta comunicación que debe existir de forma permanente entre el paciente y el hospital, uno quisiera empezar a digitalizarla lo más pronto posible. Y también lo que estamos viendo es que muchos de los pacientes que ya son atendidos en el hospital abandonan el hospital y la mayoría de hospitales adquieren una responsabilidad enorme para poder hacerle seguimiento o de hacerle seguimiento a estos pacientes. Imagínate que alguien te visitó, chequeaste los síntomas, eventualmente es un sospechoso, todavía no tienes el resultado de la prueba, pero tienes que estar haciéndole seguimiento porque eso es tu un tracking. Un tracking permanente. Entonces, es ahí donde aparece el superbot del coronavirus. Nosotros lo llamamos superbots y en Túnel quizás esto es lo más, es la palabra más creída que tenemos dentro de nuestro léxico de marketing. Y la razón es porque en realidad van más allá de lo que los bots que todos estamos acostumbrados a usar pueden hacer. Y la razón es que mientras que la gran mayoría de implementaciones de bots o de aplicaciones conversacionales se dan hoy en herramientas de comunicación personal como WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, en fin, y tienen que adherirse a las limitaciones que tienen esos canales. Por ejemplo, si en WhatsApp un robot te pregunta, Juan Carlos, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Tú puedes escribir tu fecha de nacimiento quizás por lo menos en 25 diferentes formas. Y es difícil para la gran mayoría de empresas poder interpretar eso, por lo menos construir tecnología para interpretar eso. En Túnel no tenemos ese problema. En Túnel controlamos completamente el stack de la solución. Podemos lograr que si un bot pregunta, dame tu fecha, automáticamente la herramienta de usuario final se ajusta a la información que necesita escuchar del usuario y automáticamente reducimos el nivel de error de una forma dramática. Entonces, lo que saltamos a hacer fue un superbot de autodiagnóstico. Es básicamente un conjunto de preguntas que reúnen suficiente información, que es la información que la mayoría de entidades necesitan para poder estar haciéndole seguimiento permanente a los pacientes. Entonces, imagínate que visitas el hospital, te atienden, logran darte algún tipo de diagnóstico, te envían de regreso a tu casa, te dicen tienes que quedarte en cuarentena o tienes que quedarte resguardado durante unos días, pero necesito estar monitoreando tu evolución. Inmediatamente pasa eso, el paciente está inscrito en Túnel, queda inscrito en nuestra plataforma. El hospital en cualquier momento puede ir a
chatear o comunicarse con el paciente, y el paciente tiene la obligación de estar chequeando sus síntomas de forma diaria, utilizando este autodiagnóstico, este superbot de autodiagnóstico, lo que le da una foto mucho más clara a los hospitales y les permite hacer esto ya en la escala. Claro. Realmente lo que estamos reemplazando es la necesidad que hoy están teniendo muchos hospitales de tener personas que están haciéndole seguimiento uno a uno a cada uno de estos pacientes, pero que ya no dan abasto, porque tienen que estar haciendo seguimientos manuales, y sabemos que pues, las personas no escalan tan fácil como la tecnología. No, y aparte que también le estás evitando el ir al hospital, el tener contacto con las personas, y todo ese proceso. Y en esa línea, perdón, Juan, sí. también el apoyo se da con los familiares. Porque si el paciente resultó hospitalizado por alguna razón, sabes que en estos momentos el acceso a los hospitales por parte de los familiares está completamente prohibido. Entonces, ¿cómo mantiene uno como hospital un canal de comunicación con los familiares seguro, que le permita a todos estar conectados sin necesidad de usar el WhatsApp personal del doctor o de la enfermera? Sobre todo seguro y creíble, o sea, porque en el WhatsApp te llevan de cadenas y todo, entonces, y el tracking no es muy seguro. Eso sí lo tengo muy claro, y tiene que ser algo muy profesional. Natalia, estamos llegando al final de esta conversación. No sé si tú quisieras agregar otro tipo de información apoyando el tema que Carlos menciona. A mí me parece genial que hayan hecho esto, y sobre todo que estén apoyando a sitios, hospitales y postas de salud, centros de salud, donde a veces, lamentablemente, algunos otros no llegan. Entonces, y eso es importante, que una empresa de alta tecnología con buen respaldo esté llegando. Eso es a imitar. No sé si tú tienes algunas palabras finales. Sí, Juan Carlos, claro que sí. Yo le agregaría lo que dijo Carlos, que no solo es una solución ahorita, como lo llamamos nosotros, súper poderosa, por el hecho de poder comunicar el hospital con los pacientes de manera remota, sino que creo que es la única solución ahorita allá afuera capaz de poder localizar a los pacientes y poder determinar dónde está el foco de infección. Las entidades a nivel nacional o a nivel territorial puedan saber hacia dónde está migrando el virus, y creo que eso es bastante importante. Claro, mis papás ambos son doctores, y el hecho de tener una herramienta como esta me garantiza mi tranquilidad como hija, porque primero se arriesgan menos yendo a visitar pacientes que pueden estar contaminados, y por el otro lado le da tranquilidad también a los pacientes de que no van a estar descuidados por el personal médico, y que pues siempre van a tener acceso a atención médica en un país que pues pueden o no tener hospitales cerca, o que por geografía en una zona muy rural simplemente no hay acceso a una atención médica apropiada. Claro, y lo más importante, que es una empresa seria y pues que está enfocada en la productividad, en la ética, y sobre todo manejar la data y la información de manera segura, en pro de ayudar a todos. Carlos, Natalia, yo quería agradecerles por su tiempo. A ti por invitarnos, Juan Carlos, muchas gracias. Es al revés, Juan Carlos, gracias por tu espacio también. No, genial. Estamos felices de aportar y muy pendientes de ver cómo podemos ayudar a cualquiera de tus oyentes, cualquier compañía, cualquier entidad de salud que realmente esté sintiendo este dolor en este momento y quiera explorar el uso de la tecnología como una forma para poder resolver todos estos retos. Claro que sí. Para los oyentes y para las empresas que estén escuchando este episodio de Podcast and Business, no se olviden de visitar tunnel.com para cualquier información e intentar de repente contactar con Carlos o con Natalia. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.